días. Un gusto saludarlos nuevamente. Antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy de análisis estratégico de mercados internacionales, me gustaría presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Él es Luis Felipe Ortiz Rico. Es especialista en inteligencia comercial y estrategias de expansión comercial con más de 15 años de experiencia en el análisis sectorial, comercio exterior y consultoría empresarial. Actualmente se desempeña como coordinador de análisis sectorial en COFOSE, donde contribuye al desarrollo de herramientas estratégicas para la toma de decisiones en empresas exportadoras. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en diversos sectores como el financiero, educativo, retail, salud y servicios internacionales, combinando el análisis de información con una visión práctica orientada a resultados. Su enfoque se centra en traducir datos en criterios claros para la toma de decisiones, integrando información, experiencias de mercado y estrategias para fortalecer la competitividad de las empresas en entornos globales. Nos da mucho gusto compartir este espacio contigo, Luis Felipe. Bienvenido y te cedemos el micrófono. Muchas gracias, Jazz. Bueno, pues por acá estamos el día de hoy con el tema de análisis estratégico de mercados internacionales. Para iniciar, cuando nosotros hablamos de análisis estratégico, normalmente pensamos en datos, en estudios o en reportes. Hoy lo que vamos a ver es cómo utilizar el análisis de mercado para tomar decisiones concretas. A lo largo de la sesión trabajaremos con con herramientas como Trademap y Census, entre algunas otras, bajo una metodología que podrán aplicar para identificar oportunidades reales de exportación. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, por favor, irla poniendo en el chat y con gusto los vamos a ir como resolviendo a lo largo de la sesión. Si quedaran algunas pendientes, al final podemos abrir un tiempo para revisarlas y darles contestación. Pues bueno, entrando en materia, lo que quiero plantear primero es una pregunta. ¿Están eligiendo mercados o están reaccionando a oportunidades? En muchos casos, las decisiones de exportación no se toman de forma estructurada, sino en función de lo que parece una oportunidad en el momento. ¿Qué pasa o qué quiere decir esto? Que realmente a veces llegamos y nos dicen, es que el vecino, nos dimos cuenta que estaba exportando o tenía un cliente fuera de México, tenía un cliente en Guatemala o en El Salvador o en Europa, pero realmente solo nos dejamos ir por ese ruido que tenemos. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es cómo estructurarlo. Entonces, para evitar esto, lo que necesitamos es una forma de estructurar un análisis. Es una forma de estructurar un análisis. Eh, para empezar, vamos a iniciar con el tema de entender un panorama global. Después sería el análisis del mercado y luego evaluar la viabilidad ya como entrada al mercado. Finalmente, la estrategia está en la metodología que vamos a seguir. Sobre estos cuatro puntos es donde se sienta o se asienta la metodología de cómo iniciar los análisis o cómo definir estos análisis. Algo clave es que no necesitamos toda la información disponible. Cuando nosotros hacemos investigación, nos vamos llenando de datos. El hecho de que se nos den datos o que estemos generando demasiada información se da un caso que es el exceso de información genera desinformación. Es por eso que es identificar bajo tres niveles. Primero es el panorama global, donde hay una oportunidad. Después se genera una profundidad de mercado en saber cómo se comporta este mercado. Y finalmente vemos el contexto de entrada para definir qué tan viable es. El problema no es una falta de información, es no saber para qué la usamos. Muchas veces cuando llegan conmigo a preguntarme, oye, ¿cómo se está comportando tal producto dentro de un mercado? Siempre llegan con la pregunta del por qué. Y este por qué, pues nos podemos tardar y nos podemos desgastar tanto en saber el por qué se mueve un producto. Aquí yo siempre les digo el para qué necesitas esa información.
Si tu información, si el estudio que tú estás pidiendo o el conocer esta información lo sabemos en el para qué lo quieres ocupar, desde aquí vamos a poder quitar muchos mitos y vamos a poder quitar muchos ruidos. Es por eso que la información yo la divido en estos tres bloques. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a aterrizar con un ejemplo. Em, una empresa mexicana del sector alimentos con experiencia exportadora inicial que ahora necesita definir su mercado. Esto probablemente es un escenario muy cercano a ustedes, donde en este caso, para este caso pusimos el caso de alimentos, puede ser zapatos, puede ser alguna otra. Se tiene cierta experiencia y bueno, lo que necesitamos es, en esta empresa nos llegan pedidos o nos llegaron solicitudes para hacer exportaciones esporádicas y se identificaron que puede ser un buen elemento la exportación, pero ahora necesitamos definir este mercado. Esta es una situación real, este es un ejemplo que puede ser muy, muy cercano para todos nosotros. Lo primero que tendríamos que definir dentro del mundo de nuestros productos es primero definir cuál es el producto que vamos a hacer. Muchas empresas llegamos a tener o llegan a tener N cantidad de productos. Pero para hacer un análisis necesitamos definir primero desde la parte operativa cuál es el más viable. Para esto, primero necesitamos definir la fracción arancelaria. La fracción arancelaria lo que nos da es el dato concreto para saber cómo se está comportando en el comercio internacional. En alguna ocasión me dijeron, todos los productos tienen un número y este es el número de la fracción. Aquí estamos entrando en materia. Lo primero que necesitamos es definir el mercado, si existe una demanda. Al lado izquierdo, lo que pueden ver en el video que está pasando en el loop es una primera fuente de información que es Trademap. Aquí lo que hacemos es, primero, metemos la fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria nos vamos hacia un tema de importaciones para saber cómo se está comportando esa fracción. Recordemos que estamos en un tema de salsas. Entonces, de aquí lo que podemos definir primero es cuáles son aquellos países que pudieran llegar a tener una mayor demanda o cuál es el producto, cuál es como la compra que ellos han estado haciendo. Si nos fijamos en estos primeros, en este primer slide, sale Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania. En el 24, estos son números reales, del 24 y el 25, Estados Unidos tuvo un crecimiento, perdón, tuvo un decremento del -2% comparado al 2024. Vuelvo a decirlo, es sobre una fracción a 6 dígitos. Después de los 6 dígitos viene ya una serie, vienen los nicos que ya se van ampliando las descripciones del producto y nos puede dar mayor profundidad. Para el caso de esta herramienta que es Trademap, es muy viable porque si la tomamos a 6 nos da una generalidad. Sobre esto podemos empezar a definir cuáles son aquellos países o mercados que pudieran ser más atractivos. ¿Qué hacemos con esto? Filtramos. Aquí es donde hay una oportunidad real, donde puede ser una oportunidad que para nosotros pueda ser viable. El caso de Estados Unidos, la cercanía; el caso de Reino Unido, ya empieza a tener, por las lejanías, por todo el proceso logístico, nos empieza a generar una mayor complejidad para entrar a este mercado. Por eso, en esta primera fase, lo que hacemos es filtrar estos países. Segundo, no basta solo con saber cuál es la demanda. Dentro de Trademap, ahora en el apartado de exportaciones, utilizamos la misma fracción, pero ahora seleccionamos a México como país exportador y nos define aquí cuáles son esos países a donde México está mandando. Esto lo que nos ayuda es a entender en qué mercados México ya participa y nos da una primera lectura de accesibilidad, porque no todos los mercados donde hay demanda son mercados donde realmente podemos competir. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una comparativa
entre los países donde donde es un mayor mercado de esta fracción y donde México está apareciendo. Quiere decir que no necesariamente todos los países donde nosotros, donde perdón, hay mercados grandes donde México prácticamente no participa. Me explico. El caso de Canadá. En el caso de Canadá, prácticamente nosotros tenemos el mercado total es de 782 millones de dólares y nosotros solo participamos con 6 millones. En comparación con Estados Unidos, donde el mercado es mucho más grande a nivel global, que es de 2.072 millones de dólares. Y nosotros tenemos una cuota de 558 millones. Si nosotros comparamos Estados Unidos, todavía nos falta mucho, hay mucho gap por mucho mercado, mucha participación de mercado todavía por abarcar en comparación con Canadá. Canadá, si bien no es un mercado grande, sí puede ser un mercado representativo porque todavía tenemos una brecha para poder acercarnos a tener un margen mayor de participación. Por otro lado, el caso de Francia, que es el tercer país más comprador o más importador de esta fracción, México apenas está con 1 millón de dólares. Es un mercado, es el tercer mercado más grande, pero la participación es inferior. ¿Qué quiere decir esto? Esta representa una barrera o realmente es una oportunidad. Habría que definir. Entonces, si se fijan a lo largo de esta primera definición, ya supimos que Estados Unidos es un mercado grande, que por la cercanía que nosotros tenemos es bueno, significa que estamos ya en ese mercado, lo que nos va a llevar a una competencia con seguramente algunas otras empresas que ya lo exportan. Sin embargo, el caso de Canadá, a pesar de que es el quinto mercado, realmente apenas México empieza a figurar con cierta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de competidores puede ser menor. Entonces, aquí ya nos da un primer insight de cuáles son aquellos mercados donde realmente pudiéramos entrar. Entonces, si regresamos a la pregunta inicial, ¿estamos eligiendo mercados o reaccionando a lo que parece una oportunidad? A veces creemos a la mesa nos llegan solicitudes de empresas para mercados exóticos donde pues, la compra o la importación es muy grande, pero realmente es más estamos eligiendo ese mercado no necesariamente porque existe una oportunidad, estamos eligiendo el mercado porque tenemos esa corazonada, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a decirlo, los datos lo que nos van a ayudar en esta primera parte es a poder filtrar aquellos mercados que realmente pudieran ser nuestro mercado objetivo. Ahora, bajando a un nivel de mercado, aquí vamos a utilizar otra herramienta. Nosotros utilizamos otra herramienta que es Census Bureau. Este Census Bureau lo que nos ayuda es a conocer cómo se comporta el mercado de Estados Unidos, tanto las impos como las expos. Lo que hicimos fue, o lo que se hace es identificar la fracción. Bajo la fracción se identifican los países de donde están importando. ¿Qué pasa aquí? Si bien Estados Unidos era el mercado principal, aquí ya lo que podemos ver, bajándolo, es que Canadá es el primer país proveedor de salsas para Estados Unidos. En segundo caso es México, Italia, Tailandia y Japón. Entonces, esto, si nos fijamos, realmente ya nos empieza a dar un dato. ¿Por qué? Porque también Canadá, por un lado, puede ser nuestro mercado, pero también por otro lado puede ser nuestro competidor. Entonces, ya con este segundo dato, lo que estamos es construyendo un perfil del mercado. ¿Quiénes son los principales proveedores y quién domina el mercado? Estados Unidos, al igual que nosotros por la cercanía, puede llegar a tener este dominio y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que si bien es ínfimo la diferencia entre una importación y otra, entre el valor de una importación y otro,
Realmente nosotros estamos teniendo tuvimos un decremento respecto al 2024. Aquí, Dateria, dentro de la misma herramienta de Census, no solo importa quién participa, sino cómo entra el producto. Esta misma herramienta lo que nos da es saber cuáles son los principales puertos o los distritos de entrada por donde nosotros mandamos. El primero, como podemos ver, es Laredo, el segundo San Diego, el tercero Nogales. Por las cercanías con Laredo, porque es una tirada más de Guanajuato hacia más cercana de una u otra manera por medio de este distrito. Sin embargo, tenemos un decremento del 5% y por San Diego tuvimos un incremento del 1%, pero la diferencia entre uno y otro es abismal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué nos ayuda esto? Nos empieza a dar insight de si nosotros queremos entrar o estamos viendo, incluso hasta logísticamente poder evaluar todos estos puertos por donde están entrando ya varias competencia o varios productos similares a los de nosotros. Quiere decir que puede ser que haya precios más competitivos, nos empieza a arrojar más información o nos empieza a dar más insight de cómo podemos generar o cómo podemos volvernos competitivos al momento de elegir el mercado. Después de este análisis, ¿sigue siendo esta una oportunidad o solo lo parecía? Si hacemos un recorrido, ya vimos que la parte global es Estados Unidos. En el segundo, lo que vimos es cómo se comporta. Estamos viendo que México, si bien representa uno de los proveedores más grandes hacia Estados Unidos, está nuestra competencia más cercana, más directa, que es Canadá, que si bien es competencia, también puede ser un mercado. Y en la tercera parte, lo que vimos fue el hecho de por cuál distrito o por medio de dónde podemos estar haciendo llegar este producto. Entonces, si se fijan, ya con este recorrido que vamos teniendo, en esta parte, parece que puede ser una oportunidad. Sin embargo, todavía nos falta seguir filtrando y seguir dando más haciendo las preguntas concretas para que este estudio nos pueda llevar a definir si realmente es una oportunidad. Para esto, lo que necesitamos es evaluar un contexto de entrada. Necesitamos el acceso al mercado, la estructura y el entorno competitivo. Aquí es donde ya pasamos de un análisis a una decisión. Si nosotros tomamos y tornamos en cuenta estos tres elementos, ya nos puede dar una información más relevante y todavía más concentrada y más consensuada para saber si nuestra empresa está preparada, si operativamente somos capaces de afrontar y sobre todo si somos competitivos, porque muchas veces creemos que nuestro producto en México es muy bueno y ya llegando a Estados Unidos o ya llegando al mercado destino, puede ser que ni siquiera estemos por debajo de nuestra competencia. Entonces, con estos tres, lo que estamos es eliminando ya estas percepciones para llegar a tener datos ya más concretos. Entonces, en la primera parte, en el acceso al mercado, en este caso el arancel no representa una barrera significativa, pero el acceso no depende del arancel, depende del cumplimiento regulatorio. Como recordamos en un inicio, por eso es importante definir nuestra fracción arancelaria, porque nuestra fracción arancelaria nos da las reglas del juego para saber cómo vamos a entrar. Puede ser que para este caso en el que estamos trabajando, es que el etiquetado nos juega a favor. El cumplimiento del FDA nos juega también a favor. Y por último, el certificado de libre venta, que esto en ocasiones nosotros lo tenemos que cumplir de manera nacional y hay ocasiones en las que el importador no lo va a pedir o no, va a depender de él. ¿Qué pasa con esto? La traducción es, ¿qué pasa si nosotros tenemos un producto que no sabemos si debe de cumplir regulación? Sabemos que existe un arancel cero por un tratado de libre comercio. Eso es lo que escuchamos. Pero ya cuando entramos en el acceso al mercado y empezamos a identificar si efectivamente necesitamos cumplir regulaciones, el hecho de tener un FDA
¿qué implicaciones nos va a dar operativamente para saber si nosotros estamos preparados o cuánto va a ser la inversión que tendríamos que hacer para poder acceder a ese mercado? Entonces, vuelvo a decirlo, el acceso al mercado no depende del arancel como tal, depende del cumplimiento regulatorio. En Estados Unidos, el Estado puede llegar a tener diferentes reglas para acceder al mercado. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, es que un solo estado puede representar todas las mismas regulaciones que nos representa un país fuera hacia Centroamérica o hacia algún otro lado. Pasando, pasando al tema, a la estructura de entrada, es elegir el mercado, elegir un mercado sin entender dónde y contra quién es tomar decisiones a ciegas. Aquí lo que estamos viendo, este dato viene de la fuente de Census, donde nos define por qué distritos estamos entrando. Si recordamos el caso de Laredo, en el caso de Laredo estamos compitiendo contra Tailandia, que está entrando con este tipo de productos similares. Vuelvo a decirlo, y aquí sí es importante acotarlo, estamos tomando en cuenta a 6 dígitos. Esto quiere decir que van a ser generales y pueden incluirse diferentes tipos de fracciones. Por eso puede ser que estemos compitiendo contra Tailandia, puede ser que estemos compitiendo contra países asiáticos, pero habría que ver ya la fracción ya a más dígitos o más cercana a lo que es nuestro producto, ya con una descripción, para saber realmente contra quién estamos, contra quién nos vamos a medir. Por otro lado, en el caso de Nogales, ahí tanto en Arizona como en Texas, los países asiáticos son por donde entran más. Sin embargo, por el lado de San Diego, nuestro competidor también está entrando a Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que también nos da alertas para saber, por ejemplo, en San Diego, Guatemala, qué está importando, qué es lo que está exportando, qué tipo de producto, ¿se asemeja a mi producto? ¿No se asemeja? ¿Estoy en competencia con ellos? ¿Quién lo está comprando? Entonces, nos empieza a dar más preguntas y nos empieza a dar más nortes para saber por dónde irnos o cómo diferenciarnos en un producto. Finalmente, el entorno competitivo. Utilizamos una tercera herramienta que es Statista. Statista lo que nos da es información sobre consumidores, sobre canales comerciales, y lo que nos ayuda es entender cómo se está moviendo. Para el caso de las salsas, en el tema del supermercado, el hipermercado y los pequeños comerciantes son las estructuras de comercialización que dominan. ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da este insight? Que la comercialización va a ser a través de cadenas organizadas, que nos va a pedir una estructura de precio, que nos va a pedir tiempos de entregas, que nos va a obligar, si nuestra estructura comercial y de procesos no está enfocada a trabajar con grandes cadenas, va a ser muy complejo nos va a ser muy difícil la entrada, y aparte tendríamos que también adaptarnos a ese proceso. Existen algunas otras herramientas como el caso ay, se me fue, ahorita les comento. Hay una plataforma que lo que nos ayuda es a identificar a grandes cadenas comerciales para saber qué es lo que están comprando y podernos conectar con ellos. Esta plataforma es algo similar a un marketplace, a un Alibaba, donde ellos levantan como las necesidades y nosotros podemos participar. Em, y ahí podemos ver la lista de requerimientos. Vuelvo a decirlo, los requerimientos mínimos son el FDA, el etiquetado, adicional, las reglas o las operaciones que estas grandes cadenas estén pidiendo. Por eso es importante conocer qué es y cómo se dimensiona nuestro mercado al que queremos ingresar. Por último, y con esto quiero regresar a una idea central. No se trata de encontrar el mejor mercado.
sino el mercado que es más correcto para nuestra empresa. Haciendo un repaso como de lo que hemos visto, si entendemos el mercado global, sabemos cuáles son aquellos mercados potenciales. Después sabemos cómo nosotros como país estamos compitiendo. Después saber cómo estamos llegando a ese mercado. Y por último, saber cómo se está comportando ese mercado, desde restricciones, desde cómo saber cuál es mi tipo de producto, qué tipo de requerimiento se tiene, ya una vez dentro, cómo se está desplazando, a través de quién se está desplazando. Esto lo que nos dice es, uno, ¿estoy preparado? Y si estoy preparado, y si no estoy preparado, ¿cuánto me va a costar o cuánto va a ser la inversión para yo poder acceder a ese mercado? Segundo, si realmente me vuelvo competitivo, no solo por tener un muy buen producto, porque aquí en el tema de comercio internacional, nuestra competencia ya no es el de enfrente, ya es un mercado global, ya estamos compitiendo contra chinos, ya estamos compitiendo contra países centroamericanos que también pueden llegar a tener y llegan a tener muy buen producto. Entonces, todos estos pequeños detalles nos dan ese gran diferenciador. Entonces, regresando a esta primera pregunta, es no nada más es dejarnos llevar por, mi competencia está vendiendo en Estados Unidos. Puede ser que sea un buen mercado. Tenemos que saber cuál va a ser nuestro diferenciador, cómo vamos a llegar y para qué vamos a llegar. Y finalmente, estamos llegando con buen margen. Entonces, hay varias cosas que dentro de la COFOSE tenemos y podemos apoyarlos. Uno, con el caso de las fracciones, hay un equipo que puede ayudarles a definir correctamente la fracción. Dos, con el tema de logístico, tenemos un equipo que nos puede ayudar con el tema logístico y que nos puede dar toda una sustentación con esta parte. El tema de branding, nuestro equipo de competitividad nos puede ayudar con todas estas herramientas para poder llegar. Cuatro, con el tema de promoción a través de nuestro equipo de internacionalización nos puede ayudar a acercarnos a conocer cuáles son aquellas ferias internacionales, cómo se está vendiendo. Antes de hacer una inversión más grande, aquí lo interesante es primero saber cómo se comporta, verlo, sentirlo, palparlo, saber cómo está, para una vez que ya estemos dentro, ver cómo nos podemos ir comportando. Y pues bueno, con esta parte me gustaría abrir como el tema de preguntas. No sé si por ahí hay algunas preguntas. Muchas gracias, Luis Felipe. La verdad es que es súper interesante tu presentación. Me gustaría recapitular un poco y en lo que recibimos preguntas aquí en el chat. Yo tengo acá ya unas preparadas que me mandaron de forma personal por WhatsApp. Pero recalcando, nos hablaste mucho como la base sobre las fracciones arancelarias, que es el principio para poder determinar un estudio de mercado. En base a eso, los impuestos, regulaciones y restricciones no arancelarias, la diferencia que podemos tener incluso entre una regulación que nos puede requerir un país y que dentro del país un estado en particular nos puede estar solicitando algún requerimiento en particular. Entonces, la verdad es que estamos en un entorno competitivo bastante interesante y pues bueno, a mí me gustaría dar lectura a una pregunta que me mandaron aquí por el WhatsApp. Me dice, ¿cómo evaluar mediante datos si un mercado tiene capacidad de absorber producto con valor agregado y no solo commodities? Aquí pasa mucho, creo que nos pasa sobre todo en temas de agro, que normalmente la base es el producto diferenciado, que es, no, este producto solo lo producen en México, pero por el simple hecho de la compra nos los tienen que comprar, ¿no? Porque solo somos productores o esa, solo somos proveedores de esa fracción. En el tema de commodities, pues bueno, realmente, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Por un lado, es qué tanto se mueve un commodity y qué tanto se mueve un producto que no necesariamente es un commodity. Sí, sí, sí va en ese sentido. Eh, en mercados como Estados Unidos, estaba viendo una encuesta que lanza Statista, que lo que nos dice es que el mercado está más propenso a buscar productos diferenciados o productos
que no son sí, que son nuevos o que son innovadores, vaya. Como vimos en un inicio, los datos o la data lo que nos da es cómo se está comportando un producto, cómo se está importando o cómo se está exportando, dependiendo, ¿no? Cómo lo veamos. Pero eso nos da un panorama general. El que nos va a dar el diferenciador ya son los conocimientos en tierra, ya son el ir al mercado, en conocer el mercado, en saber los tipos de canales de venta, si se hace a través de un retail, si se hace a través del e-commerce, que también ahora el e-commerce ya está jugando un papel relevante. Esto lo que nos ayuda es acercarnos al consumidor final. Ellos son los que nos pueden dar también otro dato y nos pueden dar una diferenciación. ¿Por qué? Porque la data general, así si la queremos ver y la queremos extraer total de una base, pues va a ser muy complejo. Tendríamos que hacer como estos cruces y estos análisis entre el canal comercial más lo que se está importando para poder llegar a definir o poder llegar a desmenuzar cómo se comporta este producto. Les pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco se acercaron a solicitar información de un producto que era un tema de unos comprimidos, era un tema de unos comprimidos, ¿no? Para un mercado en Asia se podía vender este producto para alimento para mascotas, pero ese mismo producto se podía vender como producto premium para carros, para caballos de carreras. Entonces, es un mismo producto que el mercado, que dependiendo del mercado le va a dar diferente uso. Entonces, oye, ¿y cuál es mejor? Pues en uno vas a tener un producto masificado, porque es para mascotas, y en otro va a ser un producto premium. ¿Cuál es mejor? Habría que ver primero, saber cómo vamos a llegar hasta esos mercados, si realmente podemos llegar a un precio competitivo y una vez que estemos ahí, cómo podemos costear. Entonces, digo, va en ese sentido. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Luis Felipe. La verdad es que otra pregunta que ya también contestaste mientras dabas respuesta a la anterior era pues esa inversión que tienen que realizar las pymes para poder tener este estudio de mercado. Y pues bueno, ya también bien lo mencionaste con el equipo que tenemos dentro de COFOSE, con las diferentes áreas, la que tú representas en el área de inteligencia comercial, el área de competitividad, el área de internacionalización, que pues bueno, es un equipo que te apoya siendo una empresa pyme y que no necesitas hacer una inversión tan fuerte con las bases de datos que nosotros tenemos y con todo ese conocimiento y con todo el personal, con toda la experiencia que ya tenemos. Y me gustaría también hacerte una pregunta que me hicieron llegar, me dice, ¿qué tendencias globales consideras que transformarán el análisis de mercado en los próximos años, dada la inteligencia artificial? Es muy interesante y yo particularmente utilizo inteligencia artificial. A ver, ojo, la información está y lo que les decía en un inicio, el exceso de información nos lleva a generar desinformación. Con el caso de la inteligencia artificial, lo que en mi caso yo lo estoy utilizando es más bien para segmentar y para poner en silos la información y que me ayude a estructurar para poder orientar los datos concretamente. El caso cada vez está creciendo más. El mismo el ChatGPT tiene una herramienta y tiene un plug donde puedes utilizarlo como investigación. Entonces te genera como datos más particulares. Hay algunos, no solo ChatGPT, hay el caso de Cloud, hay algunos otros que son herramientas que ya están más segmentadas o más definidas que nos ayuda para esto. Por otro lado, las mismas herramientas de investigación, el caso de Statista ya tiene su propia herramienta de inteligencia artificial, que realmente lo que hace es que ya tú no estés cliqueando, ya no estés buscando, sino más bien tú hagas una pregunta concreta y sobre eso te arroja una cierta información de lo que ya tiene. Pocas palabras, la inteligencia artificial viene a ayudarnos a hacer investigaciones más específicas. El problema es que tengamos la pregunta concreta,
que era al inicio, que es el para qué la voy a utilizar. Porque si nosotros llegamos preguntándole a ChatGPT, oye, o a cualquier inteligencia, oye, ¿cuál es el mercado más óptimo para? Pues nos va a dar una amplitud que es casi como como la analogía de cuando queremos una consulta de pasillo al doctor, oye, pues es que me duele la cabeza, pues tómate algo, ¿no? Pero realmente pues no sabemos más allá. Entonces, necesitamos llegar, necesitamos definir, necesitamos llegar ya con las preguntas bien específicas y muy afiladas para saber, oye, por ejemplo, ahora con todo este recorrido que hicimos, una de las preguntas más óptimas sería, oye, dentro de las cadenas de Estados Unidos, ¿cuáles son aquellas que están comprando este producto mexicano? Y sería aventar la pregunta, pero ya estamos definiendo algo bien particular. En el caso de calzado, oye, ¿por qué en Estados Unidos existe siempre una curva de compra o de venta de bota? ¿Y por qué siempre es cíclica? Es una pregunta concreta que nos va a arrojar, ojo, nos va a arrojar información, va a depender de nosotros como investigadores saber el por qué está pasando eso. Y eso nos va a dar insights para poder tomar mejores decisiones. Vuelvo a decirlo, si nos enfrascamos en la pregunta del por qué, van a ser infinitas las preguntas. Y háganlo como en el chat, pregunten muchas veces el por qué, pues nos va a arrojar muchas cosas y va a terminar alucinando. Cuando realmente si preguntamos el para qué le estoy yo como investigador tomándolo, oye, ¿por qué se está vendiendo? ¿O cuál es el ciclo de venta de las botas en Estados Unidos? Ahí, oye, ¿y para qué lo quiero yo? ¿O para qué me interesa saberlo? Pues me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar a una compra. ¿O por qué? Porque quiero ver si compro otro tipo de producto o saber si se va a bajar la demanda. Eso nos da un panorama. Entonces, respondiendo la pregunta, la inteligencia artificial nos ayuda, es una herramienta adicional, pero hay que saberla cómo utilizar y para qué aplicarla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Felipe. Muy interesante toda la información que nos proporcionas, la guía, los pasos, toda la información que tenemos en Compose con todo el equipo. Y en caso de que ustedes deseen que demos seguimiento a alguna de sus preguntas, cuenten con todos nosotros para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones y otro tipo de situaciones donde ustedes también requieran el apoyo. Con todo gusto estamos a sus órdenes. De nuestra parte, estaríamos cerrando aquí nuestra sesión, no sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales para todos los eventos que estemos llevando a cabo. De forma muy particular, les puedo decir que tenemos un año bastante cargado de eventos, de webinars y de muchas pláticas que podemos estar sacando para ustedes y con todo gusto los estaremos apoyando en sus operaciones de comercio exterior. De nuestra parte, les agradecemos mucho el tiempo en su agenda. Muchas gracias, Luis Felipe, por la preparación y el tiempo que nos dedicaste en esta presentación. Y pues para todos ustedes, muchas gracias y excelente día. Hasta luego. Guanajuato, Gobierno de la gente.